las clases anteriores desarrolladas por José Luis Castiñeira, el hincapié se hizo sobre todo en cuestiones como vida cultural, identidades culturales. Nos habló hoy de políticas culturales. No sé si ustedes recordarán cuando hizo una suerte de paneo de cómo se miró a lo cultural a través de las distintas etapas de la historia de Occidente. Y seguramente recordarán el ejemplo del inodoro. Cuando él preguntaba qué diferencia ese inodoro que el artista había utilizado de cualquier otro inodoro que se fabrica diariamente en cualquier fábrica del mundo. Porque Castiñeira utilizó el ejemplo del inodoro justamente para poder llevarnos al concepto de la calificación y sobre todo el ejercicio del poder para calificar, la transmisión de aquellos valores que ya tienen justificación social. En este sentido, yo estoy totalmente de acuerdo cuando él decía, y hoy nos dio varios ejemplos también que nos permitió visualizar mejor la cuestión, de que cuando se habla de cambios, y sobre todo en relación a lo simbólico, las sociedades cambiamos valores. Es decir, dejamos de lado valores que ya no nos sirven y los reemplazamos por otros. Pero hay valores que persisten a través del tiempo. Es entonces cuando nos trajo como ejemplos el caso de Evo Morales, el caso de la Minga, ¿no es cierto? Y bueno, ¿todo esto para qué? Si nosotros tomamos el ejemplo del inodoro, es un bien, es un objeto. Pero no nos interesa en este caso, ni le interesa al museo que expone el objeto como un objeto en sí mismo, sino que lo que intentamos hacer permanentemente es mostrar lo que la sociedad le ha otorgado a ese objeto, que es nada más ni nada menos que un valor agregado. Y ese valor agregado es la significación o la resignificación que la sociedad permanentemente está adjudicando a su objeto. ¿Por qué? Porque ha representado algo, ha servido para algo, ha hecho algo en un determinado momento de la historia de esa comunidad o de esa sociedad y en un contexto determinado. Entonces esto nos lleva a unas cuantas preguntas, diría yo, ¿no? ¿Por qué algunos objetos son bien o más calificados como culturales que otros? ¿Por qué algunos son protegidos y otros no? ¿Por qué algunos están dentro de una lista nacional de patrimonio histórico y otros no? ¿Quién califica y cómo? Todos estos planteos que lo fue dando Castiñeira nos sirve a nosotros para tratar el tema del patrimonio hoy. E incluso cuando él habló en la última parte de la segunda clase sobre ciudadanía cultural. Y fíjense, yo quisiera en este momento retomar eso de la ciudadanía cultural. Porque ciudadanía cultural es nada más ni nada menos que el ejercicio de un derecho humano. El derecho a tener, el derecho a usar, el derecho a deleitarse, a gustar, pero también a transformar la cultura. Y esto es muy importante, lo de que tenemos el derecho a la transformación cultural.
Porque si lo cultural es lo que nos identifica, acá también nos vamos a ir a la comprensión de que la identidad no es algo estático, sino que es un proceso dinámico. Y por otro lado, a que tengamos en cuenta, y esto es fundamental, ¿sí?, que justamente el relativismo cultural, con ese diálogo, ese discurso en favor de la diversidad cultural, puede llegar a provocar actividades culturales que vengan en contra de nuestros derechos, en contra de la dignidad de la persona. Por eso es necesario la prevención de este tipo de actitudes y por eso están los organismos internacionales que van a tratar de prevenirlos. Ese es un tema del cual también vamos a tratar en el encuentro de hoy. Como ustedes verán, yo les traje un PowerPoint porque hablar de patrimonio es hablar de conceptos y ustedes ya escucharon bastante el día de hoy y supongo que a esta altura quieren también que la cosa se reduzca un poquito, ¿no es cierto? Y que podamos mirar también algunas imágenes para distraernos un poquito la atención, y eso es fundamental. En todo esto que José Luis fue presentando, y que yo lo tuve en cuenta para armar la charla de hoy, vamos a intentar, en este encuentro, hablar sobre la importancia del patrimonio cultural o histórico en la gestión cultural. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso que elegí ahí? ¿Se acuerdan cuando el profesor nos decía que hay determinados actos, como nuestras fiestas cívicas, en este caso es un acto religioso, que se repite y se repite y se repite? ¿Por qué se repite? ¿Porque nos gusta repetirlo? No, se repite porque en realidad en el acto de la repetición estamos validando nuevamente el objeto, la acción cultural o lo que fuera. Y en un viaje a Humahuaca, llegamos cerca del mediodía con mi esposo, y mientras estacionábamos el auto vimos pasar por la calle, en forma muy rápida, una procesión en pos de una imagen. Lo que nos llamaba la atención era la rapidez con la cual la gente caminaba y como hacia un punto determinado. Entonces decidimos seguirlos. El peregrinaje terminó en la plaza del pueblo, donde habría fácilmente ese día, y cada vez que lo recuerdo me emociono muchísimo, porque creo que fue uno de los actos culturales repetitivos que más me han impactado, ¿no? En la plaza, arrodillada, cerca de, no sé calcular, pero la plaza estaba repleta de gente, con filmadoras o celulares filmando la presencia de Francisco Solano, que aparecía todos los días a las 12 del mediodía a saludar a la gente. Y entonces el apuro era porque se aproximaban las 12 y si llegaban tarde, el santo no les daría el saludo. Estoy hablando de una ciudad argentina, ¿no? Pero creo que una de las ciudades donde volvemos a la historia de hace 200 años atrás, apenas entramos o pasamos el acceso de Humahuaca. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, ¿cuál es la primera idea que se nos aparece? Sobre todo aquellos que trabajan en los sectores administrativos, que manejan dinero de las instituciones culturales o de las que fueran, patrimonio es entendido como bienes materiales, lo que tiene una persona, ¿no? O una empresa, es decir, el vehículo, la propiedad, el dinero en efectivo, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso es entendido como patrimonio, es decir, lo viable de ser estimado económicamente. Pero nosotros no vamos a hablar en ese sentido del patrimonio, sino que lo vamos a hablar en el sentido simbólico. O sea, el término o el concepto de patrimonio fue evolucionando a través del tiempo y está íntimamente vinculado a ideologías, a ideas políticas, a escuelas de pensamiento. Por eso también el cambio en lo que respecta a qué es lo que entendemos por patrimonio da cuenta de la evolución que va teniendo la sociedad occidental a través del tiempo. En un sentido muy más estrecho, digamos, en cuanto a su origen, y cuando estoy hablando del origen estoy hablando en un sentido histórico y en un sentido mucho más, ¿cómo le podría decir?, artístico. El patrimonio, o el origen del concepto, se remonta allá a la época del Renacimiento. Ustedes se ubican en el Renacimiento, inicio de la modernidad, yo diría, en realidad, entrando por una puerta distinta, que son esos últimos siglos de la Edad Media, esa baja Edad Media, ¿no es cierto?, tan importante, porque ahí está el origen justamente de muchas cosas que hoy mantenemos vigente en la cultura occidental. Sí. ¿Qué es lo que pretendía el Renacimiento? El Renacimiento pretendía esa búsqueda, ese encuentro con todo aquello que había producido la etapa greco-latina. O sea, ese volver a la antigüedad y recuperar todo lo que esa etapa había producido. También en la etapa del iluminismo del siglo XVIII hay una preocupación importante por tratar de conservar, digamos, lo visto como patrimonial, pero sobre todo porque se agrega a esta, voy a esperar todavía a este concepto, si no están leyendo o copiando, ¿sí? De todas formas yo le voy a subir el power a las clases, así que ustedes van a tener con las imágenes y todo, ¿no? Les decía que para el siglo XVIII hay un retorno a esta preocupación por la conservación de lo patrimonial, pero con un incorporado importante, que es a la vez un legado de los principios de la Revolución Francesa. Y es justamente el concepto de legado común. Es decir, aquello que involucra o que pertenece a todos, el concepto ya de sociedad, ¿no? En el siglo XIX, y con la presencia del romanticismo y ese retorno a valores que se habían cultivado en esa Edad Media, el interés por la conservación de lo patrimonial se acrecienta, y sobre todo cuando la observación de lo que ocurre en cuanto a la destrucción de bienes patrimoniales con el avance de la construcción de las ciudades. O sea, el urbanismo en realidad provoca serios riesgos a lo patrimonial, ¿no? Entonces, ante esta destrucción, que en algunos casos se dio, digamos, en forma muy generosa, que se destruyó gran parte de lo que podría haberse conservado, esta preocupación se une también a la preocupación de las burguesías nacionales cuando adquieren conciencia histórica y sobre todo la necesidad de preservar, y de lo cual vamos a conversar después, cuál es el objetivo, ¿sí?, que persiguen, y sobre todo en el caso de la Argentina. Yo, todos los ejemplos que voy a utilizar, trato de hacerlo que sea desde lo argentino y desde lo regional, ¿sí? Hasta este momento, el concepto que estamos manejando de lo referido al patrimonio cultural es un concepto, digamos, vinculado a lo monumental, es muy singular,
pero es muy restrictivo. Recién en el siglo XX el concepto de patrimonio cambia y ese cambio obedece, por un lado, a la preocupación de parte de las instituciones e incluso del mismo Estado de conservar bienes patrimoniales, ¿sí? O sea, bienes culturales sería. Y en segundo lugar, el concepto se amplía y en este sentido cambia en vinculación a lo que se manejaba hasta el siglo XIX, porque le agregamos esto del valor cultural, que fue con lo que yo inicié la exposición, ¿sí? Eso del valor cultural, que ahora se incorpora al concepto, lo hace entonces a que manejemos un concepto de patrimonio mucho más amplio. El interés del siglo XX por conservar lo patrimonial en realidad se va a truncar cuando sucede la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial paraliza todo esto. Y recién cuando la guerra termina y se crea la UNESCO, que es la organización, ¿no es cierto?, vinculada a las ciencias, la educación y la cultura, 1945, podemos decir que contamos con un órgano específico que se dedica a la cuestión. Porque ¿cuál es la función de la UNESCO? A ver quién puede contestar. ¿Qué hace la UNESCO? Claro, identificar cuáles son aquellos bienes que el conjunto de la humanidad ha considerado que deben ser valorados. Les ha otorgado ese valor para que sean conservados y preservados. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. No se puede conservar o preservar todo, ¿eh? Por eso hay una selección en lo que se debe conservar. ¿Y quién decide? En primer lugar, tiene que ser la comunidad en la cual ese bien, ¿sí?, ha servido, ha sido usado, ha estado dentro de esa sociedad y subsiste dentro de ella, ¿sí? Ahora, cuando avancemos un poquitito más, vamos a volver sobre todo en el concepto del patrimonio histórico. Entonces, es la UNESCO el organismo encargado de la identificación, la preservación y la protección de esos bienes considerados de valor para la humanidad. Pero en la década de los 50, 60, 70, el crecimiento acelerado de la urbanización llevó también a la destrucción de mucho, digamos, que podría haberse evitado. Entonces la UNESCO aprueba una convención. ¿La convención qué son? Son los documentos que aparecen y que son discutidos en asambleas, ¿no es cierto? Son documentos que sirven para justamente la protección de estos bienes considerados por la humanidad como viables de ser conservados. Y la UNESCO saca en el 72 la primera convención para la protección de los bienes culturales, pero incorpora o agrega lo de patrimonio cultural inmaterial, que es, yo diría, dada últimamente, porque es del año 2003. Fíjense ustedes qué joven es este documento, en donde se incorpora lo de la cultura inmaterial. Y esto ya nos está permitiendo hacer una primer tipología, podríamos decir, de lo que el patrimonio cultural implica. Lo material y lo inmaterial, ¿sí? Lo tangible o lo intangible. Para la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial es ese concepto que ustedes tienen allí en la imagen: usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas,
junto con los instrumentos, objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense que dice, este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado permanentemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y de la creatividad humana. Yo quisiera acá hacer una aclaración que me parece importante. Cuando nosotros hablamos de la creatividad humana, ¿de dónde sale la creación humana? Sale del patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué? Porque surge de las ideas, surge de los deseos, surge de los intereses que tiene esa persona de crear algo, que además se da en determinados contextos lingüísticos, sociales, políticos, etcétera, y de contactos con otros universos simbólicos. Por eso es muy difícil realmente, y fue difícil llegar a esta conceptualización, por eso es tan joven, no es porque los organismos dedicados a la identificación de los bienes culturales no se hayan preocupado. Sí se han preocupado, lo que pasa es que sacar un documento de esta naturaleza con una declaratoria que sea universal, lleva tiempo. Y en ese tiempo a veces perdemos muchísimo de nuestro patrimonio, ¿no es cierto? A esto, a las declaraciones de patrimonio, por parte de la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT, aprobó lo que se conoce con el nombre del Convenio, ¿sí? 169, en el año 1989. Los misioneros que permanentemente estamos en contacto con los grupos guaraníes, y sobre todo los que tenemos por ahí la posibilidad de leer documentos como las actas de las asambleas en donde se reúnen los caciques guaraníes o los ancianos con los opiwá de las comunidades, percibimos que en gran parte de las actas de esas asambleas hay mención al Convenio 169. O sea, los guaraníes se han apropiado del documento. Y eso es altamente satisfactorio, porque son ellos mismos quienes, digamos, al apropiarse de esta documentación, de esta declaración, salen a defender sus derechos, ¿sí? Pero por conocimiento, justamente. Entonces, la declaración, el Convenio 169, determina, fíjese que es del año 1989, determina la protección de los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de los pueblos indígenas. Y define, no lean allí porque esta es la declaración que saca Naciones Unidas a partir del Convenio 169 de la OIT. Ese convenio define también la importancia especial que para las culturas, ¿sí?, de nuestro territorio y los valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o los territorios. Pero por otro lado, el convenio hace referencia a las actividades económicas, hace referencia a la asistencia en salud, cómo se deben resolver las cuestiones de salud cuando de un miembro de la comunidad guaraní se trata, debiéndose respetar para ello las prácticas curativas y los medicamentos tradicionales de la comunidad. Los programas de educación, según el convenio, deben abarcar historia, deben tener
conocimientos y técnicas que manejan los guaraníes. En este caso, ¿no? En realidad se te refiere a todas las comunidades indígenas y tribales del mundo. Y sus sistemas de valores. Lo que este convenio aconseja es que se tomen los recaudos necesarios para la conservación de las lenguas indígenas. Y las Naciones Unidas saca el 13 de septiembre del 2007 una declaratoria sobre los derechos de los pueblos indígenas. O sea que primero lo otorga el convenio 169 de la OIT y posteriormente las Naciones Unidas sacan o dan a luz esta declaración que básicamente, digamos, tiene en cuenta lo anterior, agrega algunas otras cosas, pero lo importante es que se avanza en la legislación y en este caso no hay una involución ni una contradicción con las medidas anteriormente mencionadas, ¿sí? Bueno, ahí ustedes tienen los conceptos más importantes que yo traje de esta declaratoria de las Naciones Unidas. Las entidades, yo hablé de la UNESCO, ¿no es cierto? También la Organización de los Estados Americanos tiene un organismo que prevé, digamos, medidas que involucran a los Estados americanos para la defensa de su patrimonio. Estas entidades que no solamente hacen declaratoria, también tienen que prever las formas de conservación y de preservación de aquellos bienes patrimoniales, digamos, que despierten en la comunidad la voluntad de declararlos como tal. ¿Por qué? Porque en la medida en que una comunidad le otorga un valor a un bien cultural, debe asumir también la función no solamente de declararlo como tal, y para eso se hacen todas las gestiones, y la UNESCO es el organismo, digamos, que es responsable de la declaratoria final, en el caso de que sea universal, pero esa sociedad tiene que asumir también la función de preservar ese bien y transmitirlo a las generaciones futuras. O sea que tenemos acá una responsabilidad social, ¿sí? Que es una de las características más importantes que tiene el patrimonio cultural. Por eso, en el concepto que hoy se maneja de patrimonio cultural, ya no entra solamente lo monumental, sino que lo mismo que acabamos de ver en las filminas anteriores, esas declaraciones en relación al patrimonio inmaterial, eso también forma parte del patrimonio cultural. O sea que el patrimonio cultural no es solamente lo arquitectónico, que es el ejemplo que tenemos acá. No es solamente lo industrial. Hoy una fábrica que ha cumplido una función importante en determinado lugar, esa actividad ha terminado por X motivo, pero esa fábrica ha cumplido con una función social en ese lugar, seguramente que la comunidad tomará parte, intervendrá para que esa fábrica se conserve como un bien patrimonial, ¿sí? Ahí es la comunidad la que decide que ese bien sea rescatado y sea preservado. Yo les decía que lo arquitectónico generalmente es lo que ha primado, ¿no es cierto?, como valor, podríamos decir, dentro de las conceptualizaciones que fue teniendo el patrimonio cultural a través del tiempo. Y cuando hablamos de lo construido, fíjense que hay un contraste en las dos diapositivas. Por este lado está un pueblo jesuítico como Leonis Matis lo ha visto, ¿no es cierto?, y lo ha dibujado, que sería el pueblo cuando está completo, cuando está sano, cuando está en funcionamiento. Y por el otro lado, ¿qué es lo que vemos? El portal de San Ignacio Miní en ruinas.
Los dos, ¿sí? Si tuviéramos este pueblo entero sería bien patrimonial. Eso que está en ruina también lo es. Y generalmente lo que tenemos en las distintas ciudades del mundo que conservan, digamos, los retazos de su historia, porque en realidad el patrimonio es eso, es un pedazo de la memoria que va quedando del pueblo. Y entonces lo que visitamos son ruinas, ruinas de antiguas ciudades, las ruinas del antiguo fuerte, del antiguo puerto, etcétera, etcétera. Para nosotros los misioneros, las ruinas, que hoy no quieren que llamemos ruinas, quieren que llamemos conjuntos jesuíticos, ¿sí? Pero lo que ha quedado es esto. Eso también es patrimonio cultural e histórico. Bueno, yo me voy a ir adelantando un poquito porque si no se nos va a ir el tiempo, ¿sí? Dentro de las características del patrimonio cultural, yo he consignado algunas que me parecieron las más relevantes, pero que he ido tratando de esbozar en lo que venimos hablando, ¿no? Primero, que es la herencia cultural, ¿sí?, propia del pasado de una comunidad. Es como la conciencia del pasado que se hace presente. Es un legado que le está recordando permanentemente a esa comunidad el pasado que ha tenido, el transcurrir del tiempo y lo que el tiempo ha dejado y permanece en ella. Con ese legado la comunidad convive, pero además ahí es donde interviene para transformarla y también para transferirla, que esa es la responsabilidad social que tenemos todos. Por eso cuando se habla de patrimonio, el patrimonio no está reservado a una entidad, no está reservado al Estado. Todos tenemos parte en él. Puede ser tangible o intangible, que es lo que también hemos explicitado. Contribuye a la vida espiritual de una sociedad, a fortalecer sus signos de identidad. A través del patrimonio, una sociedad se identifica como tal o cual pueblo y se proyecta como tal. Pues es una cuestión dinámica, no es estática, ¿sí? Está en permanente cambio. Y en el asunto de las declaratorias, que tiene que ver con lo de la calificación, el primer paso lo da la comunidad. Es la comunidad la que se apropia de ese bien, a la que le interesa conservarlo, la que pretende dar en las primeras declaraciones en lo que tiene que ver a lo local o a lo provincial, es decir, de acuerdo a las jurisdicciones, y finalmente las declaratorias universales que, como ya le dije, lo da la UNESCO. Todos los pueblos tienen derecho a conservar su patrimonio y hay una declaratoria de la UNESCO del año 2005, que es lo que veíamos acá. La UNESCO declara que el patrimonio bajo todas sus formas debe ser preservado, puesto en valor, transmitido, en tanto testimonio de la experiencia y las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de la creatividad? En todos los campos del quehacer e instaurar un verdadero diálogo entre las culturas. Vale decir que a través del tiempo el concepto de patrimonio cultural fue incorporando principios. Lo del valor, que ya hablamos bastante, los bienes como un legado común, compartido, y establece los mecanismos de conservación. Por eso son muy importantes las declaratorias, sí, y los documentos y la legislación, aunque falta mucho todavía por hacer y ojalá el tiempo me permita, para hacer una referencia a la cuestión argentina en un patrimonio esencial como es el arqueológico, ¿sí? Este es un ejemplo nada más, no es porque vamos a analizar hoy cada uno de sus documentos, es imposible, eso ustedes lo van a ir viendo seguramente con el tiempo, los que van a continuar con la carrera o las otras materias. Los documentos internacionales que hay vinculados al patrimonio cultural constituyen una larga lista.
yo he colocado aquí lo que he considerado más importante, desde la Carta de Atenas del año 31, la Convención de la Haya, las recomendaciones sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular, que es del año 89, la Carta de Venecia, que es del año 64, que es justamente la que llama la atención en esta vorágine de cambios que se daban en relación al urbanismo en plena época del desarrollismo y que atentó negativamente con respecto al patrimonio. La Carta de Cracovia y bueno, la que les leí hace un ratito, que es sobre el patrimonio cultural inmaterial, que es de la UNESCO. Como ustedes verán, hay declaratorias de la UNESCO, pero también de ICOMOS, que es otro organismo importantísimo, que es el que, digamos, se vincula a los museos, ¿no? Todo esto, ¿qué nos demuestra? Que el patrimonio cultural está teniendo cada vez más presencia, son como más significatividad, digamos, en las políticas públicas, y esto así debe ser. ¿Por qué? Porque justamente la resignificación de la función que puede desempeñar el patrimonio cultural puede influir notablemente en los procesos de desarrollo, ¿sí? Y esto de que ya no se va a detener más ese interés nos lleva a reflexionar también sobre la necesidad de contar con los recursos humanos capaces de hacer frente a esas políticas culturales de aquí en más. Yo les decía hace un rato que lo del patrimonio está en constante cambio. Los cambios también se verifican o nos damos cuenta, digamos, que son asumidos por las entidades que son las encargadas de calificar o hacer las declaratorias en vinculación al patrimonio, pero cómo esa sociedad interviene en su propio patrimonio y lo va modificando. Entonces, me pareció curioso el caso del cabildo, ¿no? Por un lado, de este lado tenemos nuestro cabildo original. Yo digo nuestro porque yo creo que todos nos hemos apropiado del cabildo, ¿sí? Porque desde que éramos chiquitos nos enseñaron la función que tuvo ese cabildo en ese proceso tan importante que es el inicio de la revolución allá por 1810. Pero era un cabildo grande, era el cabildo que tenía el escudo, era el cabildo que tenía el reloj español de 1763. Y cuando uno va a Buenos Aires, ¿con qué se encuentra? Con un cabildito así. ¿Qué pasó allí? ¿A la gente le gusta destruir los edificios históricos? No, hubo, bueno, el urbanismo, el avance, la ciudad, etcétera, etcétera, necesitaban pasar las avenidas por acá, le cortamos 2 pedazos en formas proporcionales y le pusimos un reloj inglés. ¿Sí? O sea, ya no tiene el español, sino que tiene un reloj inglés. Pero me parecía interesante el ejemplo porque es claro esto de la modificación del patrimonio y la necesidad que tiene la sociedad de ir modificando los valores que le va otorgando justamente a ese bien de acuerdo a la etapa en la que está desarrollándose la comunidad, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿en qué contexto está inmerso el patrimonio cultural de hoy? Es otro tema importante que no lo vamos a agotar en este encuentro, solamente se tratarán mucho en encuentros posteriores, ¿no? Pero que no podemos permanecer ajenos a ello. Yo creo que si la creatividad del ser humano, cuando produce un bien cultural, material, se da en un contexto determinado, a su vez está influenciado por otros contextos simbólicos, extraterritoriales o no, o de influencia interna en el grupo, etcétera, etcétera. Y entonces se producen bienes culturales, hoy considerados como tales, ¿no es cierto?, pero donde se refleja la simbiosis o
o las influencias culturales. ¿Qué mejor ejemplo que lo que hay acá en la región? Cuando yo muestro los frisos de Trinidad, bueno, en realidad me llaman mucho la atención esos angelitos tallados en madera, y sobre todo el que está tocando el órgano, ¿no es cierto?, o el arpa, o la Virgen de la Anunciación, que es el único cuadro, la única pintura que tiene la firma de un artista indígena, que es, no sabemos si es Cabillú o Javillú, porque se lo menciona de las dos formas. Darko Sustersi, que es el historiador del arte, que se dedica mucho, digamos, a identificar este tipo de obras, a realizar los inventarios que hacen falta, y que según él mismo dice, ojalá todos colaboremos un poquitito y algún día el inventario esté terminado. Pero esta producción, que es indígena, ¿sí?, no es la producción que el indígena hubiera realizado en una etapa anterior a la llegada de los jesuitas. O sea, ¿qué es lo que hay acá? Acá hay influencias culturales, evidentemente. Ese bien cultural hoy es tan valorado por nuestra sociedad como también lo puede ser una producción artesanal, como es el tamborcito que mostramos, ¿se acuerdan todos? En la muestra de la música, en la muestra de los 200 años de música del Centro del Conocimiento, es un tambor guaraní. El Museo Cambas lo ha rescatado, no sabemos muy bien la cronología que tendrá, pero calculamos que tiene más de 200 años, 300, 400, no sabemos, ¿sí? Pero que es muy antiguo. Es un bien producido por la cultura guaraní. Esto es ya la simbiosis de lo jesuítico guaraní. Y en ese sentido, hablamos mucho el día de hoy en la necesidad de compartir entre todos un reconocimiento al origen de una cultura nueva, que es la guaraní jesuítica, ¿sí? No solamente como una etapa más dentro de la etapa colonial argentina o de la historia colonial, sino lo que se ha producido concretamente en esta región, una cultura nueva. Bueno, pero dejemos de lado eso y vayamos a lo del contexto que yo les decía, ¿no? Cuando el bien cultural se produce en un contexto determinado, influenciado por otros contextos y dentro de procesos sociales, económicos, etcétera, etcétera, ¿qué podemos decir de hoy? En donde todo lo cultural está influenciado por estas características. El urbanismo, las posibilidades de reproducción de lo cultural que nos facilitan las nuevas tecnologías. José Luis hablaba hoy de las industrias culturales, vayan, producen cambios tremendos en el mundo. La transnacionalización de esos bienes justamente, que nos posibilita justamente la globalización y los intercambios comerciales. O sea, ese es un contexto que no podemos descuidar en el momento de hacer el análisis sobre el patrimonio y sobre lo identitario. Decíamos que esa identidad que es dinámica, es cambiante, nos obliga a estar en una búsqueda permanente, de definirnos como ya queremos decir somos esto, y nunca llegamos a decirlo abiertamente. Entonces, a mí me parecía interesante lo que dice Claudio Girolano en el sentido de esa búsqueda del ser latinoamericano, ¿no? Que es una búsqueda permanente. Y él dice, nosotros los latinoamericanos nos encontramos muchas veces como exiliados de nuestra propia identidad. Y bueno, y sigue con esa frase y dice, tal vez seamos hijos de un incansable y siempre nuevo comienzo. Por eso pienso que nuestra identidad es la hermana de tantas que siguen maravillosamente inconclusas. Los que habitamos esta tierra venimos de muchas tradiciones, de las grandes culturas que estaban fundadas en la piedra y el maíz, es cierto, pero también con los otros, que fueron llegando como castellanos, vascos, gallegos, napolitanos, judíos, árabes, chinos, y luego sajones nórdicos, y seguramente en los que seguirán llegando.
quiere decir que no está cerrado. Esto no es un paquetito que ya tiene un moñito que lo entregamos y decimos nosotros somos esto. No es así. La construcción es permanente y por eso debemos fortalecernos entre todos para la construcción de ese ser latinoamericano. ¿Sí? Un ser latinoamericano que además busca al día de hoy esa integración, ¿sí? Pero no en una forma, a ver cómo les podría decir, anecdótica o de reminiscencia, como que queremos volver a la etapa de un Bolívar o de un de San Martín. No, yo creo que la realidad es lo que nos obliga a analizar qué está pasando el día de hoy y buscar esa integración en ese contexto, ¿sí? No con el significado de al momento en que comenzaron las guerras de independencia y cuando la América era toda una, porque así nos había homogeneizado a España. Ahora bien, con todo esto que hemos dicho, y que además hay algo que yo dije al principio, pero que no lo volví a citar después, que es el asunto de el que el poder califica, y que por eso cuando las burguesías se hacen cargo de los estados, y sobre todo el asunto del Estado argentino, ya por finales del siglo XIX, se hizo cargo de un proyecto, ¿no? Todos hablamos del proyecto de la generación del 80, etcétera, etcétera. Entonces, ese grupo, esa élite que llega al poder, y que es más conservadora que los conservadores mismos, se propone unificar el país en base a determinados símbolos, héroes, fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para que rescatemos lo nacional. Entonces, todos nos mirábamos y nos reconocíamos a través de esos símbolos identitarios, ¿no es cierto?, que nos imponían. O sea, lo nacional se debía imponer a todo. Pero en pos de eso nacional se marginó, se excluyó, pero por sobre todas las cosas se folclorizó lo de la diversidad cultural. Entonces, quiero reafirmar con esto lo que viene sosteniendo José Luis en las clases anteriores, de que cómo en las distintas etapas por las cuales la sociedad va atravesando, también los valores que se le otorgan a los bienes culturales van cambiando. Y eso de bienes culturales, que es lo que les estoy mostrando acá, es lo que está entendido hoy justamente como el patrimonio histórico, ¿sí? Que era el objetivo de esta charla, ¿no? Porque mucho patrimonio cultural, y bueno, ¿pero qué es lo histórico? Lo histórico es cultural, o sea, volvemos a lo mismo. Entonces, como las definiciones ya tienen tantas acepciones, hay tantos pruritos en relación a utilizar ciertos términos o determinados conceptos, etcétera, etcétera. Bueno, incluimos dentro del patrimonio histórico todos los bienes materiales, inmateriales, que se fueron acumulando, dice el concepto, a través del tiempo. Pero ahí entra lo artístico, lo histórico, lo paleontológico, arqueológico, lo documental, bibliográfico, científico, técnico, etcétera. Entonces, como es tan complejo, es tanta la cantidad de bienes que se incorpora dentro de lo histórico, actualmente se lo llaman bienes culturales. Y creo que es mucho más simple, es más cómodo, no entramos en tantas disquisiciones y todos entendemos el mismo lenguaje, ¿sí? Así que son bienes culturales. La búsqueda de, sobre todo en Latinoamérica, de todo aquello que nos identifica, nos hace también despertar el interés por buscar las huellas del pasado, y hay un interés que se acumula, ¿sí? Yo creo que se acrecienta por la historia misma, ¿no? Y eso también es un derecho. Yo tomé, me pareció interesante lo que dijo Alejandro Orfila, uno de los secretarios de la Organización de los Estados Americanos en el 76. La verdad es que cualquier nación, pero particularmente aquellas que luchan hoy por afirmar su identidad y destino, tienen la necesidad y el derecho de recuperar también su historia, ¿sí? Así que bueno, es mucho lo que se está haciendo y lo que resta por hacer. Pero
uno no deja de sorprenderse, ¿no? Cuando yo buscaba y releía materiales y leía y decía, ¿y qué puedo dar? ¿Y qué puedo poner? Vieron que eso nos obliga a una clasificación de conceptos que digamos, la pretensión es que llegue fácilmente al otro, porque estamos dialogando. Entonces, si yo hablo y el otro no me entiende, ¿para qué estoy hablando? No vamos a hablar. Es necesario que el otro me entienda. Entonces, buscando materiales, me sorprendí con un término nuevo dentro de lo patrimonial. Y es el concepto, un término nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Pero que está siendo muy usado y que me pareció interesante, lo del memoricidio. Destrucción intencional de bienes culturales. Y uno dice, ¿y quién será el loco que se propone destruir un bien cultural? Entramos a una cuestión que está en boga hoy, 2014. La guerra. El hombre no deja de pelear y por lo tanto no deja de destruir. Y en las guerras, fíjense que en la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias ya tenían equipos de especialistas que aconsejaban no arrojar bombas en tal parte, o sea, estaban pensando ya en la destrucción que estaban haciendo y lo que se pudiera evitar. Pero hay situaciones en las que no se evitó esto. Y hoy citaba a Castiñera el caso de Yugoslavia, el caso de Irak, y yo recuerdo cuando se destruía Damasco. Y los que estamos vinculados a la historia, y sobre todo yo que enseño historia medieval desde hace más de 30 años, uno piensa en lo que significó esa ciudad a través del tiempo, ¿no? Bagdad. Exacto. Digo, solo el hombre es capaz de hacer eso, ¿no? Mientras se destruía, el caso de Damasco yo recuerdo, se estaba pensando en los Estados Unidos cómo elaborar proyectos para reconstruir después la propia ciudad. Entonces solo el hombre es capaz de pensar en destruir y construir a la vez, o deconstruir, ¿sí? O recuperar. Y pareciera como que en esas guerras la idea no es solamente de derrotar al otro grupo, sino de eliminarlo, pero a la vez de borrar la huella sobre la faz de la tierra. Entonces yo puse en contraposición las misiones jesuíticas, cuando con el bandeirismo de las 64 fundadas inicialmente, destruyeron todo, que no quedó nada, que los pocos sobrevivientes que quedaron tuvieron que trasladarse a formar otros pueblos después, ¿sí? Los eliminaron de ese territorio. Bueno, con eso se elimina también el patrimonio. Yo les dije hoy que hay una cuestión que a mí me preocupa particularmente y creo que es la preocupación de todos los especialistas en el tema de la arqueología. Yo no soy especialista en arqueología, claro, a mí me preocupa como, digamos, interesada en la cuestión nada más. El tema arqueológico. Si bien hay convenciones internacionales propiciadas por la UNESCO que intentan proteger la importación y exportación ilícita de bienes culturales, nadie puede desconocer que hoy los yacimientos arqueológicos se vacían, nadie puede desconocer los robos en los museos, el vaciamiento de colecciones privadas, que se siguen haciendo ¿con qué fin? Venderlo al extranjero. Y es redituable, ¿sí? Eso se da en el mercado negro. Pero lo que más destruye el patrimonio arqueológico en cualquier estado y en el nuestro son justamente las políticas públicas vinculadas a las instalaciones de redes eléctricas, carreteras, gasoductos, cuando no se hace siquiera previamente el estudio de la zona para determinar por lo menos qué población vivió allí, qué actividades humanas se desarrollaron allí.
Entonces, la única legislación la única legislación que había, que era de 1913, fue derogada. Hoy no tenemos protección legislativa en relación a eso. Y yo creo que es un punto importante, no es el caso de Argentina, es el caso de casi todos los países de América Latina. El no contar con la legislación apropiada para la protección de esos bienes. Ni que hablar de las huacas, lo que se hace en el norte argentino. ¿Saben los que son los huaqueros, no? Los que van a excavar por su cuenta, a ver si encuentran algún objeto, ¿sí?, de testimonio de cualquiera de las culturas previas a la etapa colombina, y eso se vende en el mercado negro. Y no vamos lejos, acá en Misiones. Y bueno, Karina me está mirando y se acordará, hace unos meses atrás estuvimos en el oratorio de San Alonso cerca de Virasoro. Y hay un cementerio allí, ¿no? Es un oratorio precioso que perteneció a la Reducción de Apóstoles. La noche anterior había entrado, no sabemos si uno o varios, y en una de las tumbas habían hecho un agujero tal que destruyó toda la tumba. Buscan los famosos tesoros, ¿sí? Los entierros. Porque ustedes saben que las creencias, la creencia popular dice que cuando los jesuitas se fueron, y eso, digamos, ¿cuáles fueron las acusaciones de los jesuitas? Que acá tenían bienes, riquezas impresionantes, la acumulación de oro y plata, y que todo eso, como no pudieron llevarse porque se iban presos, lo enterraron, ¿sí? A tal punto que, fíjense, en Candelaria, yo viví algunos años en Candelaria, había un viejito que venía, nosotros teníamos pozo, ¿sí?, porque todavía no había agua corriente, y él venía a reparar a veces el brocal del pozo. Entonces yo me paraba a conversar con él y él decía, ¿usted sabe, señora, por qué Candelaria no progresa? Porque la Virgencita de Candelaria está enterrada cabeza abajo. Cuando nosotros encontremos la Virgencita y la pongamos de pie, Candelaria va a crecer. ¿Sí? Y eso repetía todo el mundo, ¿eh? Repetían todos en Candelaria. Pero bueno, yo voy a ir avanzando un poquitito. Ya dije lo que tenía que decir del patrimonio arqueológico, que también es histórico, porque me parece fundamental. Nosotros necesitamos una legislación que protejan las excavaciones arqueológicas. Y fíjense que la reforma de la Constitución del año 94 establece en el artículo 41 que el Estado Nacional debe prever los medios económicos para realizar este tipo de actividades y que los estados provinciales deben acompañar. Lo que falta ahora es la legislación nacional. Y para terminar, para ir cerrando esto y vincular lo que estuvimos hablando en relación al patrimonio histórico, yo tenía que hacer la vinculación con la gestión cultural. Entonces, este organigrama en realidad es un órgano que está publicado en uno de los trabajos que podríamos recomendar justamente cuando se profundice el tema de la gestión cultural. Podríamos resumirlo entendiendo o definiendo la gestión cultural como el conjunto de aquellos procedimientos que deben posibilitar el acceso del patrimonio a la sociedad. Fíjense, una definición muy simple, pero que en realidad engloba un montón de cosas. Acercar el patrimonio cultural a la sociedad. ¿Qué implica esto? Significa que en estas estrategias, elaborar un plan de gestión implica, en primer lugar, tener objetivos claros, muy precisos a corto y largo plazo. Implica también planificar recursos humanos, económicos, pero implica, por sobre todas las cosas, contar con gestores culturales que puedan garantizar la eficiencia, la eficacia de esa gestión.
Entonces, el gestor cultural se convierte en un técnico de cultura, ¿sí? Hay otros que lo llaman animadores culturales y le dan diferentes nombres. Vamos a utilizar como para manejar un vocabulario en común, ¿no? Que es la persona que está ubicada, digamos, entre lo que es la política cultural que se va a desarrollar o que se va a aplicar de acuerdo a la planificación y la población destinataria. Y ahí nos encontramos ya con una necesidad. Ese gestor tiene que formarse para hacerlo. Tiene que saber muchas cosas. Un gestor cultural tiene que tener conocimientos de administración, de economía, de comunicación, de legislación. Es una persona que tiene que darse cuenta que hoy ya los planes de políticas culturales no tienen que estar encorsetados, ni tienen que ser tan burocráticos, sino que hace falta mucha imaginación, mucha creatividad, porque hoy el desafío no es esperar que el público llegue al espectáculo, a apropiarse de ese bien, acceder, el acceso a la cultura. ¿Se acuerdan lo que decíamos hoy? El desafío es llevar la política cultural al público. Un público que ya no es pasivo, un público que ahora es crítico, reflexivo. Yo la verdad que felicito no sé si José Luis coincidirá o no conmigo, ¿no? Pero desde que se formó el Consejo Nacional de la Cultura y el Arte, con la creación de estos centros culturales en los lugares donde no había, si se cumplen realmente con los objetivos, creo que podrán estos centros tener resultados muy eficaces, en el sentido de que no solamente se debe llevar espectáculos culturales o bienes culturales, sino promover desde el lugar en donde se instala, en la localidad en donde se instala ese centro cultural, promover desde la generación del bien cultural hasta la etapa última, que es el acceso y el consumo, el deleite, etcétera, etcétera, del bien, ¿no? Y fíjense que cuando hablamos de generación de un bien, estamos hablando de la creatividad. Volvemos otra vez a ese patrimonio cultural inmaterial que son las ideas del hombre, lo que lleva a crear. Y yo creo que, y en esto coincido con lo que hoy hablaba José Luis, ¿no? Acá no es solamente el papel del Estado el papel del Estado el más importante. Hoy se discute el papel y el límite del Estado en la intervención en las cuestiones culturales. Pero acá también se debe discutir la participación que debiera tener la comunidad en el uso, consumo, deleite o transformación de su propia cultura. Por eso hablamos de compromisos sociales, por eso hablamos de deberes sociales que tenemos también nosotros. No solamente el ejercicio del derecho, sino en ese ejercicio del derecho, cuáles son nuestras obligaciones para con el patrimonio. Y por supuesto, el papel que deben tener los centros educativos, terciarios o universitarios, en la planificación de las políticas culturales. Yo creo que ese es el contexto que todo gestor cultural debe tener. Y ojo, el desafío de identificar los bienes considerados como patrimonio. Fíjense ustedes que hoy un bien tangible puede ser intangible o viceversa. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando se descubrieron las partituras, ¿sí?, de Domenico Cipoli en Chiquito, que fue un gran acontecimiento, las partituras, ¿qué son? Son papeles. Esos papeles en sí tienen un valor importantísimo, ¿sí?, porque es el testimonio de aquella música que se ejecutaba en las misiones jesuíticas. Bueno, el papel en sí tiene un valor, pero la música que puede emerger de ese papel cuando la interpreta un músico es tan importante como el papel. ¿Sí? Y eso lo hace el Centro del Conocimiento. Esas partituras
y Emilio Rochol tuvo la oportunidad de estar por allá, por Chiquitos, y reconocerle, tiene copias, etcétera, etcétera, y las ejecuta con el coro. O sea, la capacidad de distinguir una cosa y otra tiene que ver con la formación que ese gestor cultural pueda tener. Por eso, dentro de la gestión cultural, a mi entender, y teniendo en cuenta este órgano, la investigación, la información y la formación son necesidades elementales en la planificación de cualquier política pública. Porque la investigación va a llevar al gestor justamente al campo de los estudios culturales. La información es la que va a obtener en relación a todas las disciplinas que deben ser tenidas en cuenta, tanto de los estudios culturales como de la cultura misma para la planificación. Y la formación es lo que debe tener cualquier gestor cultural. Por otra parte, las relaciones culturales, que es un concepto que también nos acercó José Luis, es fundamental. Cuando hablamos de relaciones culturales, no hablamos de la relación que, por ejemplo, el centro del conocimiento pueda tener con otro centro del conocimiento. Cuando hablamos de relaciones culturales, estamos hablando de las vinculaciones que dentro de una misma política cultural se debe dar, ¿sí?, necesariamente, y por eso hablo de necesidad de las relaciones, con todos aquellos otros campos que pueden facilitar el desarrollo de esa política cultural. Si yo no me vinculo con la tecnología o las industrias culturales de hoy, en una política o en la realización de alguna actividad cultural o de cualquier política cultural, y no voy a llegar a comunicar nunca lo que estoy haciendo. No voy a llegar a difundir, no voy a llegar a, ¿cómo se dice esto?, multiplicar, y para que llegue a todos, porque ese es el desafío mayor. Todos tenemos derecho a consumir la información que hay en Internet. Dejo de lado lo de la piratería, ojo, esa es una cuestión para tratarla intensamente, ¿sí? Pero el asunto de las industrias culturales es fundamental. No es lo mismo que yo planifique un espectáculo de títeres en la calle, donde por ahí el formato es artesanal, a que planifique la concreción de una publicación, ¿sí? Trabajar con las editoras, lo que significa editar un libro, la industria CD-gráfica, es decir, la de los CD, y todo eso implica también comunicación y conocimiento. Y a un gestor cultural se le exige todo eso. Yo voy a preparar unas conclusiones que son muy simples. En primer lugar, y coincido en esto con Castiñeira, en que por ahí los conceptos, no manejar conceptos tan taxativos, sino más abiertos, ¿no? E incluso en los mismos conceptos de patrimonio cultural que encontramos en los libros, o de patrimonio histórico, los libros están más preparados como para profesionales, porque justamente lo preparan profesionales. Si hoy intentamos que determinadas conceptualizaciones sean revisadas otra vez, como lo que tenga que ver con tradición oral, la propia tradición, el folclore, la historia, el patrimonio, etcétera, 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 necesitamos textos que puedan llegar a todos y a todas, como diría nuestra presidenta. La ciudadanía cultural permite que todos puedan acceder al conocimiento. El desafío es cómo ese conocimiento pueda llegar a todos. En segundo lugar, me parece que lo de la participación ciudadana es fundamental, la participación comunitaria. La comunidad tiene que apropiarse de su patrimonio, acompañar en su divulgación, en su conservación, en su preservación, etcétera, etcétera. Y para eso son importantes las campañas que se puedan hacer de concientización de la comunidad, pero que llegue realmente y esa comunidad se siente involucrada.
Cuando se habla de tradición y de modernidad, pareciera que hablamos siempre de tensiones. Pero lo que debemos reconocer es que la cultura tradicional no tiene que sufrir para nada en su esencia, pero debe adoptar las enormes posibilidades que la modernidad le ofrece. Y para cerrar esto, personalmente creo que el desafío que tenemos todos los que estamos involucrados en cierta manera en lo cultural es formarnos, prepararnos y mucho. No solamente en administración y en gestión cultural. Creo que todo gestor cultural debe, como una obligación, como ciudadano argentino y como misionero que es, conocer su patrimonio histórico, su patrimonio cultural, su historia. Muchas gracias.